Continuar viendo las principales divisiones de nuestro sistema nervioso central. Ya vimos la corteza, ahora vamos a pasar a lo siguiente. Y los siguientes son los ganglios basales, clásicamente se conocen así. Hoy sabemos que es mucho más correcto el término núcleos de la base. Y estos ganglios basales o núcleos de la base se llaman así porque son los núcleos que se encuentran en la base de nuestro cerebro. Aquí encontramos toda nuestra corteza, todo esto es corteza, 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 y vean cómo después tenemos una gran cantidad de sustancia blanca, que es todo esto de aquí, y posteriormente ya vienen los núcleos de la base. ¿Va que va? ¿Quiénes son estos núcleos de la base? Es el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido, que se divide en una parte externa y una parte interna, el núcleo subtalámico y la sustancia nigra. Y la complejidad que tienen estos núcleos de la base es que anatómicamente son complejos, de tal manera que si nosotros los vemos de frente, pues podemos observar esto, no se entiende muy bien, pero si nosotros lo vemos de lado, podemos observar esto, ¿sí? Donde encontramos aquí a nuestro putamen y nuestro núcleo caudado, ¿correcto? Y por dentro de esto encontraríamos a nuestro globo pálido. Una clase sobre los núcleos basales, una clase bastante compleja y que les va a gustar mucho. Veamos tridimensionalmente un poco de estos núcleos de la base. Aquí encontramos nuestros núcleos de la base desde una visión tridimensional. Podemos observar nuestro núcleo caudado, nuestro núcleo lenticular, se llama lenticular a la unión del putamen más el globo pálido. Dicen lenticular porque pues que parece un frijolito. Lenticular viene del latín frijol. Tenemos, bueno, pues aquí tenemos a los distintos núcleos. Vean, aquí pintamos particularmente al núcleo caudado. Se llama caudado porque parece una cauda, porque parece que tiene una colita. Y lo podemos ver tridimensionalmente que puede que sí sea cierto. Tenemos aquí a nuestro globo pálido, la parte interna del núcleo lenticular. Ahí se me volteó el cerebro, pero lo rectificamos y aquí encontramos a nuestro putamen. Acuérdense, el putamen cubre al globo pálido. ¿Va que va? Y juntos forman el núcleo lenticular. Tenemos otros ganglios más chiquitos. Por ejemplo, aquí podemos ver a la sustancia negra o sustancia nigra en latín. La sustancia negra se encuentra en el mesencéfalo, se encuentra propiamente en el tallo cerebral. Y por último encontramos a estos pequeñines que son los núcleos subtalámicos. Los núcleos subtalámicos se encuentran por debajo del tálamo. Posteriormente vamos a correlacionar anatómicamente dónde se encuentran todas estas estructuras. Muy bien, ¿y para qué nos sirven en general nuestros ganglios basales o nuestros núcleos de la base? Pues van a ser estructuras que van a ser críticas para aprender el movimiento y para poderlo automatizar. Estoy seguro que ustedes habrán dado cuenta que la mayor parte de sus movimientos son completamente automáticos. Por ejemplo, cuando ustedes manejan, por ejemplo, cuando ustedes juegan algún deporte o cuando ustedes bailan, no preguntan o no están todo el tiempo pensando, a ver, tengo que meter el clutch y después tengo que mover la palanca. Esto sucede sobre todo al principio, cuando todavía no sabes manejar bien. Posteriormente, pues ya lo haces de manera natural, lo haces de manera automatizada. ¿Y por qué está automatizado? Porque estos ganglios de la base aprenden solitos a coordinar estos movimientos. Posteriormente vamos a ver cómo trabajan en conjunto los núcleos de la base, los ganglios basales, con la corteza motora para automatizar los movimientos, para generar hábitos motrices. Por supuesto, la disfunción de los ganglios basales va a tener consecuencias clínicas muy importantes. Una de las consecuencias clínicas más cruentas es, por ejemplo, la distonía progresiva. Este paciente tiene un... Perdón. Ok. Este paciente, por ejemplo, tiene distonía progresiva. Vean cómo tiene movimientos sumamente anormales. Es una enfermedad degenerativa de los ganglios basales y después de unos meses podemos observarlo así. El paciente ya prácticamente no se puede mover, el paciente ya tiene una calidad de vida muy pobre y es porque pues básicamente sus ganglios basales dejaron de funcionar de manera adecuada.
Así como este paciente tiene una enfermedad degenerativa de los ganglios basales, en realidad hay muchas enfermedades que pueden afectar a los ganglios basales. Las veremos posteriormente cuando estemos en esa clase, pero basta decir que, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, la corea de Huntington, son enfermedades que afectan a estas estructuras. Bien, ya llevamos la corteza cerebral, los núcleos de la base. Vamos al siguiente, que es el sistema límbico. El sistema límbico se llama límbico porque forma un limbo o un anillo alrededor del tallo cerebral. Aquí encontraríamos el tallo cerebral y vean cómo funciona o cómo hace básicamente un limbo o un anillo alrededor de este. Distintas estructuras forman parte del sistema límbico y también son complejas neuroanatómicamente. Los ganglios basales y el sistema límbico son de lo más complejo, sobre todo por su tridimensionalidad, porque de anterior a posterior van cambiando de situación anatómica. ¿Cuáles son las estructuras que forman al sistema límbico? Bueno, pues distintas se consideran. Por ejemplo, el giro del cíngulo forma parte del sistema límbico. Los cuerpos mamilares forman parte del sistema límbico. Definitivamente la amígdala y el hipocampo son de las estructuras más importantes del sistema límbico y algunos consideran incluso al bulbo olfatorio. Aquí lo podemos ver en un corte medio sagital. Aquí encontramos nuestra corteza del cíngulo. Un poquito más abajo encontramos algunos núcleos talámicos que algunos autores los consideran dentro del sistema límbico, los cuerpos mamilares, la amígdala y el hipocampo. Son distintas estructuras, las vamos a ir viendo poco a poco. En este momento solamente quiero que se comprenda bien que tenemos una corteza cerebral, que dentro de la corteza encontramos unos núcleos que se llaman núcleos de la base y que también dentro encontramos a nuestro sistema límbico. Nos vamos todavía un poco más abajo y encontramos a lo que denominamos diencéfalo. Y el diencéfalo a su vez se subdivide en epitálamo, tálamo y subtálamo, de los cuales los más importantes, las estructuras más relevantes son el tálamo y el hipotálamo. El tálamo. El tálamo es literalmente como una pelotita. Esta pelotita la encontramos aquí. Esta pelotita va a ser el centro de relevo de toda la información sensitiva excepto de la olfacción. Quiere decir que lo que nosotros vemos pasa por el tálamo, llega en realidad por acá y llega al tálamo y de ahí se reparte la corteza, que lo que nosotros sentimos pasa por el tallo cerebral pero eventualmente llega al tálamo y en el tálamo se distribuye hacia la corteza, que lo que nosotros por ejemplo oímos llega al tallo cerebral, de ahí al tálamo y del tálamo a la corteza. Es un gran sitio de relevo de información hacia otras partes y justo por esto va a ser tan importante. Clínicamente una lesión talámica se puede manifestar de muchísimas maneras, desde la pérdida de la sensibilidad hasta un dolor pues que es inaguantable. Podemos encontrar distintas clínicas o distintas manifestaciones clínicas de una lesión talámica. El hipotálamo se encuentra por abajito del tálamo. Este es el tálamo, este es el hipotálamo. Y el hipotálamo va a tener una cantidad extraordinaria de funciones. En realidad es un conjunto de múltiples núcleos que cada uno tiene particularidades y cada uno tiene distintas especializaciones. Y estos múltiples núcleos pues van a tener funciones reguladoras de la homeostasis, es decir, del equilibrio corporal, y también múltiples funciones que son endócrinas. Básicamente es el sitio que comanda el sistema endocrino. Regula muchísimas de las conductas que consideramos vitales. ¿Cuáles? El hambre, la sed, la temperatura, el comportamiento sexual, el sueño, los niveles hormonales y la expresión de algunas emociones son reguladas a nivel hipotalámico. Su disfunción puede llegar a ser muy peligrosa e incluso puede llegar a producir la muerte. Es una estructura importante que tenemos que tomar en cuenta. Y finalmente nos vamos un poquito más abajín y encontramos al cerebelo. ¿El cerebelo para qué sirve? El cerebelo va a coordinar los movimientos. No los automatiza como sucedía por ejemplo con los núcleos de la base. No los genera como sucedía por ejemplo con la corteza motora, sino que va a almacenar la información, va a agarrar la información motriz y la va a coordinar. De tal manera que nuestros movimientos son movimientos de progresión suave, ¿sí? No nos estamos temblando cada vez que nosotros movemos, por ejemplo, el brazo, la pierna.
Cuando veamos los videos de los pacientes con enfermedades cerebelosas, vamos a ver que es muy claro que no se pueden coordinar estos movimientos, que no pueden regular la intensidad de estos movimientos. El cerebelo es particularmente necesario para cuando hacemos movimientos rápidos que requieren de gran coordinación. Todas estas cosas que hacen con las manos, así que requieren de gran coordinación, requieren de una gran capacidad cerebelar. Y al mismo tiempo, dado que tiene la capacidad de coordinar la mayor cantidad de grupos musculares, también va a ser muy importante para mantener el equilibrio. Un sentido que generalmente pues no pensamos en él hasta que nos disfunciona y nos damos cuenta que es sumamente crítico el equilibrio para una vida adecuada. La disfunción del cerebelo puede producir entonces una condición que se llama ataxia cerebelosa. La ataxia cerebelosa se debe justamente generalmente a un infarto del cerebelo y es la incapacidad de coordinar los movimientos de manera adecuada y de manera suave. Vemos como este paciente le pedimos que estire la mano, que la lleve hacia su nariz, una prueba cerebelar clásica, y ahora lo vamos a hacer con la otra mano. Vean cómo hay cierto temblor y cuando el paciente dirige su dedo a su nariz, le cuesta trabajo llegar exactamente a su nariz. De hecho, la corrección la tiene que hacer la cabeza para que toque la punta de la nariz, ¿correcto? ¿Por qué la cabeza hace esta corrección? Porque se da cuenta el cerebelo que no puede coordinar el movimiento de tal manera que sea eficiente para tocarse la punta de la nariz. Una prueba clásica de la función del cerebelo, muy sencilla de hacer y nos dice mucho clínicamente. Nos vamos todavía un poco más abajo, siendo pues francos anatómicamente, nos vamos anterior al cerebelo y encontramos nuestro tallo cerebral. Nuestro tallo cerebral es esta parte que está aquí y a su vez va a estar conformada por distintas estructuras. Por un lado encontramos al mesencéfalo, por otro lado al puente o protuberancia, es lo mismo, y por último a la médula oblongada o bulbo raquídeo, es lo mismo, son dos términos para la misma estructura. Nuestro tallo cerebral entonces tiene distintas partes: mesencéfalo, cerebro medio, puente o protuberancia y médula espinal. Este va a ser sumamente crítico para las funciones más básicas que tenemos. Nuestro tallo cerebral nos va a permitir controlar funciones, por ejemplo, la respiración, los latidos del corazón, la actividad de las vísceras, los reflejos simples como la tos y el vómito, y además va a ser el origen de la mayoría de los núcleos craneales, o de los pares craneales, perdón. Entonces, es una estructura sumamente importante, sumamente crítica. De hecho, un infarto al tallo cerebral prácticamente nos deja en estado vegetativo, en un coma del cual ya no podemos regresar. Y en el mejor de los casos nos deja con un síndrome que se llama síndrome de enclaustramiento. El síndrome de enclaustramiento, también llamado Locked-in Syndrome en inglés, es un síndrome caracterizado por una ausencia completa de movimiento de una persona. Vamos a explicar un caso para ejemplificar este tipo de síndrome de enclaustramiento. Jean-Dominique Bauby, que era editor en jefe de una revista muy famosa en Francia que se llama Ella en español, pues era una persona que tenía una vida muy feliz, era rico, era famoso, tenía estilo. Su ropa es ochentera, noventera, hoy la consideraríamos chistosa, pero en su época era el hit de la moda. Y el punto es que Jean-Dominique Bauby un día se subió a su auto de lujo, Porsche seguramente, pone pues su carro, lo prende y le da un infarto a nivel de su tallo cerebral. Lo que pasó con Jean-Dominique Bauby es que quedó en coma en ese momento. Se dan cuenta, lo mandan al hospital. En el hospital pasa varias semanas, despierta del coma, pero la gente no estaba completamente segura si seguía en coma o no y si estaba consciente o no estaba consciente. ¿Por qué? Porque Jean-Dominique perdió completamente la capacidad de moverse.
ya no se podía mover. No podía mover nada del cuerpo, absolutamente nada. No podía decirte que sí te escuchaba o que no te escuchaba, no podía interactuar contigo de ninguna manera. Básicamente la gente no sabía si estaba despierto o si no estaba despierto, si entendía o no entendía, porque finalmente pues tenemos que tener algún mecanismo para nosotros pues decir si estamos conscientes, si sabemos lo que sentimos y si sabemos lo que está pasando. No podía hablar, no podía moverse, no podía nada. Después de unas semanas, gracias a la neuroplasticidad, pues empezó a poder hacer un movimiento y solamente un movimiento. Podía parpadear a la mitad su ojo y podía mover un poco el globo ocular. Y con esto se dieron cuenta que Jean-Dominique estaba consciente y que de hecho pues, era una persona que intelectualmente mantenía todas sus capacidades intelectuales. Para no hacerles el cuento muy largo, pues pasa una época de depresión. Jean-Dominique no encontraba sentido de la vida y posteriormente encuentra un sentido de la vida. Y uno podría preguntar, ¿y cómo sabes que estuvo deprimido y que después tuvo un sentido de la vida? Y es que el sentido de la vida justamente fue escribir su historia. Con la ayuda de su medio parpadeo y de un pequeño movimiento de ojo, logró escribir un libro que se llama La escafandra y la mariposa. Un libro muy bonito, un libro que nos permite ver a través de los ojos del paciente una enfermedad tan grave como es el síndrome de enclaustramiento. Básicamente lo que sucedía es que le iban diciendo A, B, C, D, E, F, G, y cuando llegaba la letra que Jean-Dominique quería, hacía este pequeño movimiento del ojo, y entonces la anotaban. A, B, C, D, E, y letra por letra fue escribiendo este libro pequeñito. Finalmente, unos meses después de acabar el libro, falleció lamentablemente de una neumonía, pues este personaje, pero su libro queda y también una película pues muy interesante también desde el punto de vista cinematográfico queda. Esa la pueden consultar incluso en YouTube y es muy interesante porque la forma en la que hizo el director la película es a través del ojo de Jean-Dominique. Entonces pues te estás viendo todo el tiempo a través como si la cámara fuera el ojo y se nubla, parpadea, se mueve para todas partes. Una película un tanto difícil de ver. Es interesante. Y finalmente, para acabar esta pequeña sesión, vemos algo que está en realidad en todo el sistema nervioso central, que es el sistema de líquido cerebroespinal. El líquido cerebroespinal es importante para proteger al sistema nervioso. Ya vimos que es como una gelatina, se puede destruir fácilmente. Y además va a tener distintos nutrientes y va a tener distintas sustancias que van a favorecer que el sistema nervioso actúe y trabaje de la manera más adecuada posible. Veamos un pequeño video sobre dónde se encuentra este sistema de líquido cefalorraquídeo. Este sistema se encuentra por dentro de nuestro tejido cerebral y a nivel encefálico va a tener una disposición anatómica sumamente compleja. Aquí lo vemos. Vean cómo, pues en realidad, o sea, es difícil de describir. Tenemos distintas partes. Estas distintas partes son los ventrículos laterales y los ventrículos centrales, que son el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, y las estructuras que conectan a cada uno de estos ventrículos. Anatómicamente son, de nuevo, son difíciles de describir. Es el gran reto de la neuroanatomía lograr describir tridimensionalmente a los núcleos de la base, a nuestro sistema límbico, a nuestro sistema ventricular y a nuestro diencéfalo, pero van a ver que lo vamos a lograr. Y bueno, pues aquí los podemos ver, quito el cerebro y aquí los podemos ver tridimensionalmente. Les prometo que acabando el curso, esto será pan comido para todos ustedes. Ahí los muevo un poquito. Los separamos. Vemos los plexos coroides, que son los que generan el líquido cefalorraquídeo. Y listo. Muy bien. Con esto acabamos la primera parte del sistema nervioso. Lo siguiente que vamos a hablar es de médula espinal, solamente a manera de introducción, porque vamos a hablar mucho sobre médula espinal, pues decirles que es un tubo que nace después del tallo cerebral y se extiende
hasta la primera vértebra lumbar, a veces hasta L2, y este tubo va a tener unas características muy particulares. En el centro de este tubo vamos a encontrar a la sustancia gris. Si ustedes recuerdan, la sustancia gris estaba por fuera en la corteza cerebral. La corteza cerebral estaba afuera, después encontrábamos mucha sustancia blanca y después ya encontrábamos los ganglios de la base, el sistema límbico, etc. Pero la corteza estaba afuera, la sustancia gris estaba afuera, externa. Aquí vamos a encontrar al revés. La sustancia gris va a estar dentro y la sustancia blanca va a estar afuera, rodeando la sustancia gris. ¿Correcto? ¿Esto qué quiere decir? Que esta parte blanca son puras fibras nerviosas, en su mayoría están mielinizadas y por eso es blanca esta sustancia blanca. Y aquí podemos ver, muy padres, las fibras como pues van subiendo, van bajando, pero el chiste es que hay fibras. Y aquí lo que encontramos son cuerpos neuronales. En esta estructura que forma como una H, esta H está formada por los cuernos dorsales y por los cuernos ventrales. Dorsales, ventrales. Y los dorsales van a ser predominantemente sensitivos y los ventrales predominantemente motores. En este momento no me interesa tanto que comprendan completamente lo que estoy diciendo, sino es solamente una introducción para las próximas clases. Lo que es importante es distinguir y ver cómo está muy protegida esta médula espinal. Tenemos por delante los cuerpos vertebrales y por detrás nuestras apófisis transversas y espinosa que también van rodeando de tal manera que forman un pequeño canal y sobre este canal pues va a ir corriendo la médula espinal. Uno ve a la médula espinal así y piensa qué estructura tan compleja y qué grande debe de ser esta médula espinal. No es nada grande. En sus porciones más gruesas debe ser pues del diámetro probablemente de su pulgar y en las porciones delgadas probablemente de su dedo meñique. Es una tirita que está ahí viviendo, pero que pues nos permite movernos, nos permite sentir, nos permite muchísimas cosas y puede lamentablemente disfuncionar de manera clínica y la disfunción tiene manifestaciones muy cruentas para el paciente. Con esto acabamos este primer repaso sobre todas las estructuras neuroanatómicas. Posteriormente ya nos vamos a ir dedicando a cada una de las estructuras en particular. La siguiente clase va a ser una clase donde vamos a integrar toda esta información que acabamos de ver de manera muy rápida, muy sucinta, muy sencilla, para posteriormente ir profundizando sobre este bello campo que es la neuroanatomía. Gracias.